El tío pedía 10.000 hasta que le mencioné quién era el comprador. Y dijo, oh, el señor Van Helsing siempre ha sido mi mejor cliente. ¿Has traducido las inscripciones? Es un dialecto eslavo. Todos temen al que camina bajo la corona de la noche eterna. No es corona. Es halo. Pone bajo el halo de la noche eterna. Bueno, está claro por qué ese diseño no sobrevivió y pesa demasiado en comparación con las que entonces usaban en Inglaterra. Los ingleses las fabricaban para disparar saetas de madera. Esta se fabricó para disparar metal. Plata. Suena como esos chismes que usaba tu abuelo para cazar a esos viejos. Simon, ya sabes cuánto me desagradan esa clase de comentarios. Lo siento. Que mi pobre abuelo pudiese inspirar un personaje del libro de Bram Stoker es increíble. Nunca lo entenderé. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Iniciamos la temporada 2018 con un programa resumen de lo que fue nuestra charla el pasado 18 de enero en Pinto, con motivo de esos 120 años de la publicación de Drácula. Charla promovida, como sabéis, por los clubs de lectura y las bibliotecas municipales de esta localidad al sur de Madrid. Si os lo perdisteis, bueno, pues buscadla en YouTube o permaneced en sintonía con el podcast de hoy porque, atención, estrenamos nuevo formato. Esta temporada vais a poder seguir teniendo acceso a los episodios como hasta ahora, pero antes deberéis conectaros a nuestras redes sociales para recibir vuestro código de acceso personalizado. Que no cunda el pánico, será un nuevo formato de audio bajo demanda, gratuito, porque queremos conocer un poco más a nuestra audiencia para poder seguir adelante con el proyecto y ofreceros los mejores contenidos. Así que ya sabéis, nueva temporada con audio gratuito, bajo demanda. Y si os animáis, tendréis también en el blog el botón de PayPal por si queréis colaborar. Pero ese es otro asunto del que os iremos informando durante las próximas semanas. Ahora sí, comenzamos. Y si con todo lo explicado, pues sois unos ratillas a los que les da pereza darle al clic, os recordamos que pasado un mes desde su estreno, los episodios estarán disponibles en la plataforma correspondiente. Ahora que seréis los últimos en enteraros, claro. Aquí nuestro resumen de la génesis de Drácula. Abraham, esto es absurdo. Son brujerías. Este animal no aclarará nada. Los vampiros no existen. Aquí solo descansan en paz los muertos. ¡No puedo dominarlo! ¡Suéltalo! ¿Y si se rompe una pata? No ocurrirá. Mira, ahora va cauteloso. ¿Te das cuenta? Lo sabe. Encontrará dónde yace el vampiro con la misma facilidad que tú, palpando, encontrarías un carcinoma en un ser humano. En el apartado dedicado a los orígenes del vampiro, utilizamos este corte de la película de John Badham para ilustrar un poco cómo Bram Stoker conocía estas tradiciones, no solo los métodos de exterminio contra los vampiros, sino también, bueno, pues que soltar un caballo blanco en un cementerio era la prueba para localizar dónde se encontraba exactamente la tumba del vampiro. Todas las grandes culturas del mundo tienen su mito vampírico. No siempre se les llama vampiros, pero cada cultura ha creado criaturas que succionan sangre o arrebatan la energía y vitalidad a sus víctimas. En cuanto a los retornados o revinientes, vamos a encontrar una serie de crónicas y recopilaciones que ya vienen desde el siglo X. En el siglo XI aparece el llamado cadáver sanguisugus, difuntos cuyos cuerpos habían sido hallados intactos en el exterior de las tumbas. Esta noción de muerto viviente que succiona la sangre de los vivos y que además es una síntesis de las leyendas paganas, como las sagas nórdicas y el cristianismo medieval, procede principalmente de Islandia,
de los países escandinavos y de las islas británicas, donde los celtas también aportaron sus creencias. Habrá que esperar, sin embargo, hasta el siglo XIV para que el vampirismo sea auténticamente endémico, especialmente en Prusia Oriental, en Silesia y en Bohemia, y a los siglos XVII y XVIII para encontrar cierto afianzamiento del fenómeno en tratados filosóficos y políticos de la época, lo que se ha venido en denominar la Edad de Oro del vampirismo. A ello van a contribuir las epidemias de peste, donde muchos eran enterrados con vida y después de volver a casa en busca de sus familiares, ser considerados vampiros. Pero la imagen del vampiro, tal y como la entendemos hoy, es una imagen muy reciente, cuyo origen puede remontarse a la Europa del siglo XVI, y se da especialmente en el este de Europa y en los Balcanes. Los hombres del siglo XVI que dejaron constancia de estos hechos no eran novelistas y poetas, sino simples escribanos y atareados funcionarios gubernamentales. No fue hasta 1734 cuando la palabra vampiro entró de forma oficial en la lengua inglesa. Recibió una definición clara y enfática. Vampiro: los cadáveres de personas muertas, animados por espíritus malignos que salen de sus tumbas durante la noche, chupan la sangre de los vivos y les destruyen. Durante la charla se ofreció una panorámica bastante general de lo que serían los antecedentes del vampirismo y luego su influencia en la literatura, de cara a conocer un poco las fuentes documentales y de tradición oral en las que se basó Bram Stoker para escribir Drácula. La palabra vampiro, de hecho, no es ni húngara ni rumana, como cabría pensarse, si bien puede tener un origen serbio, aunque no concluyente. Lo que sí está claro es que para entonces, para el siglo XVIII, ya se podía identificar claramente a qué nos estamos refiriendo. En este siglo XVIII, concretamente en el año 1732, Flockinger publica Visum et Repertum, obra que da a conocer verdaderamente el vampirismo en toda Europa occidental con el caso de Arnold Paole, el vampiro de Medueña, un haiduk o miliciano, a veces bandoleros, para que entendáis un poco cuál sería el símil, ¿no?, que podemos hacer con respecto a España, organizados contra los turcos en los Balcanes, cuya crónica apareció en The London Journal de ese año. Ya el fenómeno del vampirismo se empieza a hacer eco en la prensa del momento, la gente habla de estos fenómenos, vamos a indicar como supuestamente reales, y hay una verdadera documentación histórica de todos estos casos. Por supuesto que estos fenómenos van a encontrar una reacción crítica con la voz de la ciencia frente a la superstición. El artículo Vampiros del Diccionario Filosófico de Voltaire, del año 1764, será uno de estos ejemplos, y además la obra del abad Calmet, tratado sobre vampiros, los revinientes, los retornados, de ello también se habló, ¿no?, de la diferencia entre ese vampirismo clínico que podemos conocer hoy en día gracias a la psiquiatría, y de esos otros retornados o entidades cuasi espectrales de familiares fallecidos que vuelven de la tumba para atormentar a sus allegados. Esta obra de Calmet va a sentar todo un precedente en la manera de articular el estudio de todos estos casos. La apariencia del conde no es nada romántica, tal y como nos han acostumbrado las películas. Allí yacía el conde, con la cara henchida de sangre, yacía como una repugnante sanguijuela. Bien, el vampiro de Stoker va a presentar, al contrario que sus predecesores literarios, todas las características del reviniente tradicional, a excepción de los colmillos, que podrían haberse incluido a partir de sus hallazgos sobre el hombre lobo. También utilizó fuentes documentales relacionadas con esta creencia que procede de los países nórdicos. Todos estos detalles, el miedo al símbolo religioso, el ajo, el caminar... Bueno, el conde Drácula puede caminar a la luz del día con sus poderes mermados, pero bueno, la nocturnidad de estas criaturas, todos estos detalles, como decimos, fueron perfeccionados por el autor de Drácula. De hecho, mucho antes de que Barney hiciera su aparición, la literatura del siglo XIX ya se había internado en la leyenda vampírica. Poetas como Byron, Southey, Baudelaire y Goethe
así como los autores anónimos de esas novelas de aventuras violentas y crímenes, habían encontrado en los vampiros una fuente de inspiración. Esta tradición oral entronca con lo que después en literatura va a ser el tema que inspire a las historias de vampiros. Están basadas, en principio, en estos revinientes o retornados que todavía no reúnen todas esas características que conoceremos posteriormente gracias a Polidori y, por supuesto, bueno, a Sheridan Le Fanu con su novela Carmilla y a Bram Stoker. La producción literaria del siglo XIX en torno a la figura del vampiro es muy extensa. No vamos a hacer aquí ni siquiera un recorrido mínimo, pero sí que os invitamos a que visitéis el blog, porque muchas de las obras que comentamos, muchas de estas obras decimonónicas, incluso también la poesía del 18, la poesía romántica del 18, bueno, pues van a quedar referenciadas en el blog. Vais a tener imágenes de las portadas iniciales, algunas aparecen serializadas en medios de comunicación, vais a encontrar portadillas, resúmenes de estas historias, etcétera, etcétera. Lo importante en este caso, retomando el tema del caballo blanco, ¿no? de este caballo que se suelta en el cementerio, procedente de la superchería y la superstición, lo importante, como digo, y lo más interesante es que va a convivir, en cuanto a esta temática literaria, va a convivir en obras como el Vigi de Nikolai Gogol y también en La familia del Burdalac de Tolstoy, de mediados del siglo XIX. Hasta que se conozcan estas características propias del vampiro aristócrata, los colmillos, el traje, estas características de la nobleza y estos otros poderes que combinan tradición oral con, digamos, cierta modernidad, hasta que lleguemos a ese momento, como digo, van a convivir pues los retornados y revinientes en estas historias, y también es importante la vampira como personaje femenino, hasta el momento en el que encontremos ya a un vampiro de corte masculina. Bienvenido a mi morada. Entre libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae. ¿El conde Drácula? Yo soy Drácula y le doy la bienvenida, señor Harker, a mi casa. Pase. Bueno, sobre este asunto, dentro de lo que fue el apartado dedicado al vampiro en la literatura, que comentábamos durante la charla, existe una obra de autor desconocido del año 1860, de Mysterious Stranger, donde ya se nos va a introducir en esa idea del entre libremente y por su propia voluntad, que vemos en Drácula. Asimismo, ni el castillo de Bran, ni el de Poenari, en el que sí que vivió el auténtico Vlad Tepes, apoyan las teorías sobre el auténtico castillo de Drácula. Es tal vez el castillo de Slains, en Craden Bay, en Escocia, la verdadera inspiración. ¿Por qué? Bueno, porque según numerosas fuentes del archivo del New Slains Castle, nombre del castillo en la actualidad ha sido reformado, mientras pasaba unas vacaciones en Craden Bay, allá por 1894, Bram Stoker fue invitado, y resaltamos la palabra invitado, por el conde de Errol, para visitar su humilde casa tal y como consta en el registro del hotel, en el Kilmarnock Arms Hotel. Lo curioso de este episodio es que sirvió para alimentar la idea de que un vampiro debe ser invitado a la hora de entrar en cualquier casa, porque el castillo de Slains y las ruinas anejas solamente podían ser visitadas con invitación. Es verdad que este requisito ya lo encontramos en el folclore, pero la inversión de la regla, esto de que sea el conde quien invita al propio Harker a entrar, es lo que lo hace más atractivo. También se ha hablado mucho de si el conde Drácula muere a manos de Quincy Morris y Jonathan Harker, porque en Drácula además no se hace mención alguna a la estaca de madera en el momento de acabar con el conde, por lo que también se ha cuestionado si fue destruido realmente o aprovechó la puesta de sol para transformarse en polvo. Esto enlaza con una teoría de que, bueno, con una teoría que ha circulado durante los últimos años, que sigue con plena vigencia, de que un auténtico, vamos a subrayar o a entrecomillar, auténtico vampiro forzase a Stoker a recrear un final a conveniencia con objeto de preservar su secreto. Decimos, en el libro encontramos expresiones como casi en lo que se tarda en dar un suspiro,
todo el cuerpo se redujo a polvo y desapareció de nuestra vista. ¿Implica el hecho de convertirse en polvo una destrucción definitiva o es otra manifestación de los poderes de Drácula? Amigos míos, no combatimos solo a una bestia, sino a legiones que perduran época tras época tras época, alimentándose de la sangre de los vivos. Rápido, escóndanse, vamos. ¡Lucy! ¡Lucy! Ven a mí, Arthur. Deja a esos otros y ven a mí. Mis brazos tienen hambre de ti, querido mío. Bésame y acaríciame, mi querido esposo, por favor. Read all about it. The Hampstead E4, more bodies found but no killer in sight. Read about the mysterious lady in the latest edition, printed tonight. We've all seen bodies fished out of the Thames. The corpses were bloodless, I swear. Some kind of creature is bleeding them white. I bet you a crown these women weren't drowned. El segundo mayor impacto en la novela, el primero, recordamos, es la llegada de Drácula en el barco, en el Demeter, es la conversión de Lucy en vampiro. Inicialmente como depredadora de niños, esa Blofeld Lady que vamos a encontrar, esa hermosa dama. En este punto ya tenemos el primero de los elementos sobrenaturales de cualquier novela gótica, la dama de blanco, la bella señora o la hermosa dama. Blofeld Lady es una expresión original en el texto publicado por Bram Stoker que los investigadores han identificado con una probable forma infantil de pronunciar Beautiful Lady. No one in London knows who she is, where she goes, or what she is. We wish they would catch her, whoever she is, this fiend of the night, the lady in white. La desaparición de niños a la que alude The Westminster Gazette del 25 de septiembre, esto es lo que está en el libro, obedece a hechos reales y tiene lugar en Hampstead Heath, que es un parque londinense de unas 300 hectáreas muy cercano al cementerio de Highgate, donde estaría enterrada Lucy también si tuviéramos que pasar de la ficción a la realidad. El Hampstead and Highgate Express del 15 de febrero de 1879 informaba acerca del cadáver de una niña que se encontró en el jardín del número 59 de la Avenue Road de St. John's Wood, al norte de Londres. Es cierto que el asesino nunca fue detenido y el caso sigue siendo un completo misterio. Entre las posibles inspiraciones de esta dama de blanco, Lionel Charlton la describe como algo parecido a una mujer cubierta con un sudario en uno de los ventanales de la abadía. Es un compendio de la historia de Whitby del año 1779 que Stoker conocía, y a esta señora o dama de blanco se la identifica, al menos Lionel Charlton la identifica con Lady Hilda, que también forma parte de las leyendas irlandesas. Es verdad que también en el libro se entremezclan conceptos como la mujer de negro, tan conocida en los relatos de terror gótico, y probablemente la mujer de blanco, también del año 1860, de Wilkie Collins, que fue una novela enormemente popular durante la época. Sin embargo, en la ficción es muy improbable que la muerte de Lucy Westenra y el misterio relacionado con la desaparición de los niños puedan ser considerados como ocurridos al mismo tiempo. Pero bueno, es algo que debemos tener en cuenta. But why that should be, heaven knows. No one in London knows who she is, where she goes, or what she is. We wish they would catch her, whoever she is, this fiend of the night, the lady in white. I must reveal, I know where she goes, who she is, I now disclose. I wish we had saved her before Satan chose she returned from the grave. Now her soul we will save. This is Miss Lucy's last night as the lady in white. Una tierra más allá de un bosque, grande y vasto.
rodeada de montañas majestuosas, ubérrimos viñedos, flores de tal fragilidad y belleza como no se encuentran en ningún sitio. En la novela se dice que Drácula estudió secretos diabólicos en la Scholomance de Hermannstadt. Parece que es allí donde llegó a convertirse en vampiro. Emily Gerard, a la que también citábamos como una de las fuentes documentales de Bram Stoker, en un libro de 1885, Transylvanian Superstitions, habla de la Scholomance como una escuela de mancia situada en un recóndito lugar del corazón de las montañas, donde se adquirían conocimientos ancestrales sobre la naturaleza, los secretos de la alquimia, el lenguaje de los animales, sortilegios y encantamientos enseñados por el mismísimo diablo. Así, como vemos en el libro, los Drácula aprendieron sus secretos en esta Scholomance y no sabemos nada más. De hecho, ¿cómo se convierte Drácula en un vampiro? La película de Francis Ford Coppola nos presenta a este Vlad Tepes desafiando a la muerte por el suicidio de su amada Elisabetta, mientras que en el libro nada de esto aparece, salvo lo de que esta familia Drácula, esta ancestral familia Drácula, va a estudiar nigromancia en la Scholomance. Dígame, ¿ha venido usted a Inglaterra en busca de tranquilidad? ¿Tranquilidad? No, nada de eso. Vengo a pasearme por las calles de Londres llenas de gente para estar en medio del tumulto de esa humanidad, compartir sus vidas y también su muerte. Usted, conde, creo que tiene una gran pasión por la vida. Perfecta definición. Para entender los verdaderos intereses del conde Drácula en Inglaterra, primero tendríamos que visualizar un Londres victoriano, un Londres caracterizado por una fuerte represión sexual y, sin embargo, una doble moral. Es en este momento una ciudad industrial que se mueve entre el lujo, la miseria y la prostitución, azotada por los crímenes más extraños, entre ellos el de Jack el Destripador. El Imperio Británico tiene un claro dominio sobre el resto del mundo, un dominio económico, en contraste con cárceles saturadas y una moral estricta que convive con una población de unas 300.000 prostitutas solamente en la City de Londres, al servicio, sobre todo, de las clases poderosas, de la clase dirigente. Pero el Drácula de Stoker no solo refleja sus preocupaciones personales, sino que también está relacionado con otras ansiedades profundas de la sociedad victoriana. Está claro que de algún modo tiene que ver con los temores de un inglés de finales del siglo XIX, como la mezcla de la sangre, la inmigración o plagas procedentes del este. Bram Stoker va a situar una de las casas de Drácula en Mile End, Newtown, que es una extensión de Whitechapel, con un alto índice de inmigración y altas tasas de criminalidad, quizá motivado por sus prejuicios. El autor tiene una serie de prejuicios raciales y antisemitas, al menos así lo han considerado numerosos investigadores. También vamos a ver, después vamos a comentar el aspecto religioso. Stoker era protestante, Drácula se ha considerado una parodia, ¿no?, o una mofa de la religión católica. La casa de Piccadilly indica un poco esa intención de dominar Londres desde el mismo centro de poder. Drácula es el extranjero, es el vampiro que viene del viejo mundo para vampirizar al nuevo, es el catalizador de la sexualidad de las mujeres, el catalizador de las obsesiones victorianas, de sus inquietudes e incluso de sus transgresiones. Por ello, cuando ya se realiza la primera adaptación cinematográfica, la de Murnau, en 1921, ese Nosferatu va a ser el vampiro que va a representar el miedo al judío como arquetipo. Drácula es, por lo tanto, la amenaza a un sistema establecido sin fisuras ni injerencias externas de ningún tipo. En las décadas de 1880 y 90 llegaron a Londres grandes oleadas de inmigrantes procedentes del este de Europa. Los judíos se instalaron en el barrio de East End y los chinos en el de Limehouse. Drácula tiene unos rasgos, sobre todo al principio, antes de que se sepa realmente que es un vampiro, que le sitúan en el centro de una serie de grupos extranjeros que están marcados e identificados por su fisonomía. Él es del este. Él es judío. Esta elección de Piccadilly como una de las residencias de Drácula podría estar motivada por la presencia de jóvenes criadas, viudas, adúlteras y libertinos del West End, es decir, alimento fácilmente desapercibido y en cantidad. El West End era el centro del poder político, allí vivía la gente adinerada y también era un centro de ocio, mientras que el East End
era la Inglaterra profunda, lo que se ha dado en denominar la ciudad desconocida, el inframundo londinense, The Abyss, el abismo, donde se encuentra, por cierto, Whitechapel. Y ya hemos mencionado los crímenes de Jack el Destripador que tienen lugar en este área. Drácula aparece como un clasista, quizás para algunos, aunque más cerca del East End y con intereses en destruir esos otros valores del West End que le llevan a elegir a las víctimas que elige. Lucy, reconozco que eres mucho más valiente que yo en cuanto a enfrentarte al mundo de los hombres. ¿No crees que las mujeres tenemos también nuestros derechos? No somos simples objetos. Seguro que no lo somos. ¿Sí? Para entender el papel de la mujer en la sociedad victoriana, y sobre todo para entender qué papel desempeña esta mujer en la novela de Stoker, tendríamos que mencionar al poeta inglés Alfred Tennyson como fuente documental y como influencia sobre el propio autor. Stoker sentía auténtica devoción y de las visitas que realizaba a casa de los Tennyson, pudo haber tomado ese refinamiento de la alta sociedad victoriana que contemplamos en algunos de los personajes. Mina y Lucy, por ejemplo, no pertenecen al mismo estatus social. Mina tiene que trabajar, ¿no?, para conseguir cierta estabilidad económica, mientras que Lucy Westenra, pertenece a una familia de posibles. Este concepto de mujer nueva, porque estamos ante las dos caras de una misma moneda. Mina, en cualquier caso, representaría a la mujer virtuosa, a la esposa encargada de cuidar de la familia y de los niños frutos de ese matrimonio, mientras que Lucy es una mujer más liberada. Desde el punto de vista sexual, como después veremos, pues Lucy tiene que ver con todas estas fantasías o represiones victorianas. Lucy es una muchacha pura y virtuosa, pero admito que su libertina forma de hablar a veces me sorprende. Jonathan dice que es un defecto de la aristocracia el decir lo que les apetezca. La verdad es que yo admiro a Lucy y no me sorprende que los hombres revoloteen a su alrededor. Ojalá yo fuera tan hermosa y adorada como ella. Drácula trata sobre eso, sobre la liberación sexual que han descubierto las mujeres y lo poderosa que es. En la Inglaterra victoriana todo el mundo iba encorsetado y las mujeres estaban controladas en todos los sentidos. No podían salir. Sin embargo, tras las puertas cerradas, ocurrieron cosas realmente perversas durante ese periodo de la historia de Inglaterra. For vanquishing all those who would have conquered you. Sobre la sexualidad y el erotismo en Drácula, destacamos, por ejemplo, que personajes como Lucy no tiene personalidad hasta que se convierte en vampiro. Es entonces cuando se vuelve más sexual y absolutamente fantástica. Como lo expresa Stoker, la Lucy vampira es morena, en contraposición a la rubia virtud de la Lucy virginal. Este elemento también lo vamos a ver en las tres vampiras. Dos de ellas son morenas, las que menos importancia tienen a priori, y la favorita del conde, la preferida de Drácula, es rubia. Otros elementos dentro de la interpretación sexual, digamos, o erótica del libro de Bram Stoker, la homosexualidad o el homoerotismo, expresado implícitamente, ¿no?, mediante el amor de Stoker por Irving, esa especie de adoración que sentía por el actor, la influencia vampírica de la influencia de Henry Irving sobre Stoker, queda reflejada en el mismo libro, con expresiones como las de "este hombre me pertenece", cuando el conde descubre a las tres vampiras drenando la sangre de Harker, drenando la sangre o realizando el acto sexual. Esta es otra aseveración. Sangrantes labios de las vampiras. Estos sangrantes labios de las vampiras como metáfora o imagen de la menstruación femenina. También asistimos a violaciones. Las novias, como hemos dicho, violan al propio Jonathan. Zoofilia. Lucy es violada, zoofilia, bestialismo incluso. Lucy es violada por Drácula, transformado en lobo, cuando llega al puerto de Whitby. Estas bocas de dientes afilados, esta imagen de los colmillos, serían el trasunto del mito de la ballena dentata. Es un mito, una creencia que ya está presente en el México prehispánico, y se trata de una particularidad que poseían algunas deidades femeninas como Xochiquetzal, Tlaltecutli y Piohuechue, que alude al temor del acto sexual por parte del varón ante el temor de la castración
o ablación absoluta de los genitales y a sus connotaciones psicoanalíticas. De esto también hablaría Freud, posteriormente en el siglo XX. El verdadero demonio de la novela es que el vampiro erotiza a las mujeres. Cuanto más las involucra, más erotismo despierta en ellas. Las mujeres reaccionan como si se tratara del acto sexual, como un orgasmo. Al final, el hundimiento de la estaca, que tiene una forma muy fálica, es como una violación en grupo con un orgasmo final. Castle Drácula. Dormitorio de Jonathan Harker. 3 de la madrugada. ¿Está dormido? Profundamente. Es demasiado viejo. No, no lo es. Está en la... El aspecto más llamativo es que en Drácula nunca se menciona a las novias de Drácula. En cualquier caso, son 3 vampiras que pudieran o no formar parte de una familia anterior del conde. Pero bueno, entre las distintas hipótesis que apuntan los críticos encontramos pues el parecido facial. Si nos vamos al libro vemos un poco la descripción que hace Jonathan Harker en su primer encuentro con estas 3 mujeres. Hay un parecido muy físico que las podría convertir en hermanas del conde, en novias incluso, aunque, insisto, no se menciona, en hijas o en antiguas esposas del conde Drácula. ¡Muérdele! ¡Clávale los colmillos antes de que se despierte! ¿Qué estáis haciendo? Estas mujeres vampiro no le alimentan, sino que son sus compañeras. Es una idea que encontramos en las palabras que el mismo conde pronuncia ante Mina. Y serás después mi compañera y ayudante. Otros estudiosos las han considerado viudas secuenciales que han progresado de ser proveedoras de sangre a vampiras, o bien en cuanto a las 2 morenas, que serían hermanas del conde y transformadas a una edad más temprana, de ahí que Drácula aparezca más envejecido. Nunca se habla de novias, como decimos. En la versión original es el término Weird Sisters, hermanas extrañas, hermanas horripilantes, que tienen también una connotación muy shakespeariana. De hecho, se las ha identificado con esas 3 brujas de Macbeth, por ejemplo. Y lo más interesante de todo esto es el estatus de la vampira rubia, la cual podría ser una esposa primigenia. Podemos tener en cuenta también el tamaño de la tumba. Van Helsing se refiere a ella como una tumba hecha para alguien muy amado. Y además, esta vampira rubia sería la favorita de Drácula a pesar de su forma de tratarla. Múnich, 1893. Hotel Les 4 Saisons. Hotel de las 4 estaciones. Y ya estamos a principios de verano. Más interesante aún es el hecho de que en el manuscrito y en las notas originales encontramos la idea de que esta vampira rubia iba a ser en principio la misma condesa Dollingen de Graz que aparece en El huésped, en ese capítulo aparte, en El invitado de Drácula, ese capítulo que se publica de forma póstuma a la muerte del autor. Hay muchas concomitancias entre este personaje de la vampira rubia y esas notas originales. En la edición islandesa de 1901, en la traducción al islandés, cobra un protagonismo muy especial, por encima incluso del propio conde Drácula, y quizá por error o por omisiones del autor, o de forma deliberada, no lo sabemos, pues vamos a ir encontrando referencias a este relato, en palabras de Harker, y vamos a ir perfilando un poco cuál sería el background o cuál hubiera sido el pasado de esta vampira rubia, en caso de haber tenido más protagonismo en la publicación final. En esta época del año. Sí, ya. Pero estoy seguro de que el cochero no se retrasará. ¿Sabe qué noche es? ¿Verdad, Johann? Ya, mein Herr. Y usted, señor, que disfrute del paseo. Gracias, Herr Delbruck. Esto que escuchabais pertenece a un fragmento de Historias de la Radio, también de Radio Nacional de España, dedicada al relato El huésped de Drácula, el invitado de Drácula. El 14 de mayo de 1890 aparece el esquema inicial de la novela, que se divide en 4 libros compuestos cada uno de 7 capítulos. El primer capítulo, que el autor decide suprimir, aparece en el año 1914 por la intercesión de su viuda, Florence Balcom, y aparece con el nombre del invitado de Drácula, o el huésped de Drácula. Y con este primer capítulo, empezamos a jugar con todas las hipótesis
sobre lo de las posibles versiones a los que se ha visto sometida la novela, los finales alternativos en torno al vampiro, en torno al castillo, etcétera, etcétera. We are here. They must have come through a terrible storm. What's that? Why, he's mad. Look at his eyes. Why, the man's gone crazy. Renfield, ese gran olvidado. No hablamos de él durante la charla, no porque el personaje en sí no nos parezca importante, sino todo lo contrario. Renfield es uno de los personajes que resume prácticamente todo lo que estuvimos contando allí, prácticamente todas las interpretaciones y todas las teorías que se han derivado posteriormente del estudio de la obra de Bram Stoker. La tormenta, por ejemplo, desde el punto de vista del psicoanálisis, es todo un acontecimiento que va a perturbar ese orden social establecido, manifestada principalmente en personajes como el loco. Los animales también van a sufrir esta especie de excitación sexual, a veces orgásmica, y al final va a resumir muy bien el temor de la sociedad victoriana a volverse locos. El temor a volverse locos también por el hecho de mantener relaciones sexuales sin protección, por el hecho de contraer enfermedades de transmisión sexual. Si le añadimos toda la represión, toda esa doble moral victoriana de la que hablábamos y un poco el sentimiento de culpa, pues tenemos un cóctel explosivo que da como resultado pues a caracteres como el de Renfield. Además, en el cine, porque luego es cierto que la novela tiene su protagonismo, tiene su propia filosofía. El tema de la jerarquización en cuanto a los pequeños insectos de los que se alimenta, el hecho de, la sangre es la vida, que también está presente en muchísimas culturas ancestrales de este primer apartado de la mitología vampírica que comentábamos en la charla. La energía nos introduce también al vampirismo psíquico, otra forma de vampirismo que no succiona un líquido vital físico como puede ser la sangre, sino que se alimenta de esas otras energías, del aura de las personas. Decía usted que Bram Stoker iba a las fiestas en casa de Lady Wilde, la madre de Oscar Wilde, y que Bram Stoker se casó con Florence, una mujer bellísima que había estado comprometida con Oscar Wilde. La relación con Wilde, con el mundo de Oscar Wilde, es muy interesante y la gente no le presta atención. Stoker iba a las fiestas cuando era joven. Wilde cortejaba a Florence y al final ella decidió que Bram Stoker era la mejor apuesta. Se había formado como funcionario e iba a recibir una pensión, así que existía la posibilidad de que fuera una relación más estable. Por eso dio calabazas a Wilde y se quedó con Stoker. Mucho se ha especulado también sobre la muerte de Bram Stoker, aunque no queda acreditado que su fallecimiento se debiera a la sífilis terciaria. La sífilis terciaria es una fase en la que ya quedan afectados órganos principales, órganos vitales, y sí se sabe que padecía la enfermedad de Bright, que su muerte se debió a una serie de sucesivos ataques o derrames cerebrales, y que en cualquier caso, sus restos hoy en día ya están incinerados en el cementerio, en el crematorio de Golders Green, en Londres, y poco o nada se podría hacer al respecto. Tampoco queda acreditado el hecho de que escribiese la novela tras un atracón de marisco, como dicen, una indigestión por cangrejo rojo. Pero algunos de sus descendientes también han hablado de que tuvo pesadillas con un príncipe vampiro que venía a acosarle durante la noche, etcétera, etcétera. Para la época victoriana, era más aceptable ver un intercambio de sangre que representara un intercambio sexual que una entrega abierta, sexual y pornográfica. Sobre el mordisco en el cuello y la forma de representar estas enfermedades de transmisión sexual sin tocar elementos que pudieran alterar a la moral victoriana o al censor, existe una base científica que entronca con los escritores románticos, con este arma de doble filo. La sangre que se muestra en el acto sexual con el vampiro es una metáfora de cómo se transmitía esta enfermedad, de cómo se transmitía la sífilis, los tabús sexuales y el precio que se pagaba por no tener un sexo seguro. Esta enfermedad se manifiesta mediante unas llagas circulares de borde rojizo en su fase secundaria, que nos recuerdan muchísimo al mordisco del vampiro, con síntomas genitales
que fueron adornados posteriormente en la literatura romántica. De hecho, en el 19 ya está muy en boga esta enfermedad, ya se conoce bastante, y el llamado clavo sifilítico, con forma de punción redondeada y bordes oscurecidos, como este mordisco del que hablamos, se presenta en lugares como el cuello, las manos, el interior de los muslos e incluso las axilas. La literatura romántica va a sugerir más que mostrar, quizá también por esa especie de vergüenza o porque, se presta a este juego. Por tanto, el cuello, con su enorme carga sexual, sería una forma más amable de remitirnos a los síntomas de dicha enfermedad. Los antiguos irlandeses, como los galos, bebían la sangre de sus amigos. Cuando el traidor irlandés llamado Murroch O'Brien fue ejecutado en Limerick, su nodriza bebió la sangre que emanaba de la cabeza seccionada, explicando que la tierra no era digna de recibirla. En la vieja Irlanda existió un vampiro tradicional llamado Dearg Due. Otra leyenda asegura la existencia de una mujer vampiro que acechaba en las proximidades de Waterford. Su guarida estaba en una iglesia derruida cerca de Strombow y atrae a este siniestro lugar con su fatal belleza a hombres que tienen buena sangre roja en sus venas. No solamente estuvimos hablando de las epidemias de vampirismo durante la Edad Media e incluso durante la Ilustración, sino que también propusimos ejemplos con los hallazgos contemporáneos más significativos. Los casos más interesantes, de 2008, 2 piedras sobre el cadáver, en 2013 en Polonia, con restos cadavéricos decapitados y la cabeza entre las rodillas, o los restos de 2012 que se encuentran en Sozopol, en Bulgaria, atravesados con una estaca de hierro, como ocurre igualmente en El invitado de Drácula. Además, en este relato, Stoker habla de que la tumba de la condesa von Dollingen está cubierta con grandes bloques de piedra, por lo que cabe suponer que el autor tuvo presente la creencia en el Dyrdu al escribir el relato, una criatura vampírica que, como habéis escuchado, procede de la mitología irlandesa. ¿Cree que ha sido el corazón, doctor? ¿O el dolor de cabeza que le entró anoche? No lo sé, llevo tanto sin ejercer la medicina con pacientes normales. ¿Que puede haberla matado? ¿Matado? Qué mal suena. No había señales de enfermedad. ¿Y esas punzadas en su garganta? ¿Las punzadas? Quizás se pinchó con una aguja al sujetarse el chal. Papá, no seas absurdo. ¿Tú has visto esas heridas? Drácula es un perfecto ejemplo de novela tecnológica. Aparecen cámaras, fonógrafos, telégrafos, máquinas de escribir, rifles de repetición, lanchas a vapor, que nos llevan a pensar en otras novelas de este tipo como las de Julio Verne, H.G. Wells y, el movimiento steampunk también que surgió después de todo esto. Se habla de avances científico-tecnológicos, se habla de taquigrafía también, la psiquiatría como ciencia incipiente, la criminología de Lombroso y Nogdo, la trepanación. Recordemos que uno de los hermanos de Stoker le ayudaría un poco en los pasajes donde describe los métodos utilizados para hacer la transfusión a Lucy Westenra, pero al mismo tiempo está llena de inconsistencias precisamente por todas estas novedades que pretende incorporar. De hecho, la clasificación de los tipos sanguíneos no se haría efectiva hasta el año 1910 aproximadamente, y si tenemos en cuenta que son varios los hombres que ofrecen su sangre a Lucy cuando está enferma, pues habría muerto directamente a consecuencia de eso, de una incompatibilidad más que probable con la sangre de sus donantes. Pasad. Margaret, Arthur, este es el doctor Abraham Van Helsing. También apuntamos que la primera versión de Drácula no fue la publicada en papel, sino una versión teatral, Drácula, The Undead, producida y dirigida por Henry Irving, con representación única el 18 de mayo de 1897 en el Lyceum, el mismo teatro del que Stoker fue gerente y empresario teatral. Esta primera versión vino impulsada por el éxito del vampiro de Polidori, ¿A estas horas? y que no deja de ser una lectura dramatizada realizada por un pequeño grupo de empleados del teatro y gente anónima.
Duró unas 4 horas y comprendía grandes segmentos de la novela aparentemente redactados con prisas por Stoker. Hasta el título, que nos llega finalmente, se decidió a última hora. Corre toda la casa, hasta las tantas. Posteriormente, como sabemos, en el año 1924 hay una primera adaptación teatral de la obra de la mano de Hamilton Jean, y en España es importante recordar, bueno, pues otras aproximaciones al libro. Ahora mismo me viene a la cabeza la adaptación de Ignacio García May y la de Iraya Producciones, que se basa en esta adaptación de Hamilton Jean, en este caso dirigida por Eduardo Bazo y Jorge de Juan, y protagonizada por Ramón Langa en el papel del conde y Emilio Gutiérrez Cava en el papel del profesor Van Helsing. Necesita una transfusión urgentemente. Dios mío. Tengo el coche en la puerta. Vamos a llevarla al hospital. Además, y por eso hemos querido traer este corte que escucháis de fondo, en el año 2011 se hizo una adaptación dentro de lo que era la programación de La Casa Encendida, ficción sonora de Radio Nacional de España, una adaptación de Alfonso Latorre, realizada por Maica Aguilera, donde se nos traslada la historia a la época actual. Todos estos mensajes, todos estos memorándums que aparecen en el libro de Stoker, bueno, pues son trasladados aquí bajo la forma de emails, de SMS. Ahí está. Esto no son picaduras, Jack. Además, esta niña ha perdido mucha sangre. Por esos orificios no es posible. Una versión bastante interesante que yo particularmente tuve la suerte de poder disfrutar en directo, con Juan Ribó, el actor Juan Ribó en el papel de Conde Drácula, y nuestro querido Alex Angulo, a quien hemos querido recordar también con este corte, como decimos, interpretando al profesor Van Helsing. Para practicar una transfusión de urgencia. ¡Vamos! Passengers for flight BA214 to London, please go to gate 89. Nos embarcamos rumbo a Clontarf, en Dublín, para conocer de primera mano mucha más información sobre Bram Stoker y traérosla posteriormente a nuestro blog. Gracias por haber estado ahí. No olvidéis suscribiros a nuestras redes sociales y solicitar vuestro código de acceso gratuito a los audios bajo demanda. Un saludo, hasta la próxima. Solo les mata la plata, la luz del sol y las estacas. Hay que atravesarles el corazón o decapitarles. Son Nosferatus, vampiros. Drácula no es un mito, ni los desvaríos de un novelista irlandés chiflado. No, es real, te lo aseguro.